Saludos chicos y chicas, vamos hoy a continuar con lo que viene siendo nuestras bitácoras del Data Science dominicano y esta vez vamos ya a terminar, creo que con esta bitácora terminamos ya lo que viene siendo, con esta o dos bitácoras más ya terminamos lo que viene siendo este tema de la Big O, que es muy importante para el Data Scientist. Así que en el video anterior vimos las 7 funciones que representarán prácticamente la clasificación de los algoritmos que podamos crear. Vimos las funciones exponenciales, la lineal, la logarítmica. Todas esas funciones representarán nuestras gráficas de pasos realizados por el algoritmo versus la entrada, el input que tenga el algoritmo, la cantidad de datos que tenga. Entonces aquí lo que voy a resumir ya es la Big O. Vamos a empezar a hablar de qué es esto de la Big O más matemáticamente. En la primero que vemos aquí es que nos dice que la Big O es una forma simple. En forma simple es como tomar una fotografía de una función y quedarnos con una función más manejable. Cuando nosotros analicemos un algoritmo de esta manera, matemáticamente vamos a tener distintos tipos de funciones matemáticas, pero vamos a poder darnos cuenta que con la Big O podemos resumir esa ecuación en uno de los 7 tipos que vimos anteriormente y quedarnos con uno de esos 7 tipos que en teoría viene siendo mucho mejor para nosotros trabajar con una función más manejable como es la función de la Big O. Entonces aquí podemos decir que f de n es una Big O de g de n. Aquí la Big O es una función de una función. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y g de n es la función que nosotros tenemos como principal. Entonces f de n es mayor que c por g de n cuando n es mayor o igual a n0. f de n es una Big O de g de n. F de n sea mayor que c, que es una constante por la función gn, y también tiene que cumplirse que n sea menor a n0. n0 es un valor en donde la función gn y f de n son iguales, tienen el mismo valor. Y estas son las condiciones que tienen que darse. Si esto se cumple, entonces f de n es una Big O de g de n. Vamos a hacer un ejemplo, que con los ejemplos se entiende más. Aquí tengo que f de n es igual a 8n más 5. Es una Big O lineal porque la función viene siendo en función de n, que es una de las 7 funciones que vimos al principio en el video anterior. Entonces, para demostrar esto necesito una constante c, que es la que se va a multiplicar por g de n. La g de n viene siendo n solamente en este caso, y necesito una constante entera n0 mayor que 1. Con esto se puede mayor o igual que 1. Con esto se debe cumplir que para esta función 8n más 5 menor que c de n para cualquier entero mayor. Ven, aquí sí vale que esto sea menor porque estamos refiriéndonos al entero mayor, un número mayor que n0. En esta parte sí está correcto que sea menor. Entonces tengo que buscar una función, una constante c, que multiplicada por n me dé un número mayor que 8n más 5 para cualquier entero donde n sea mayor a n0. Entonces vamos a hacer el caso 1 para probar esto, para probar que esto se cumpla. En el caso 1 tengo que n0 va a ser 5 y que c va a ser 9. En realidad n0 lo determino luego que hago la tabla para comparar los datos. Por ejemplo, aquí tengo la función
que son los valores de n. Simplemente le voy a dar valores a n de 0 a 9, aumentando de 1 en 1. Recuérdense que el 10 aquí, este valor no es incluyente, no lo toma. Entonces la constante c la voy a dejar en 9. Prácticamente por tanteo lo hago. Y digo entonces que n por c va a ser igual a mi función gn, que en este caso va a ser la constante por g de n, que es simplemente n, es lineal, según lo que me dieron en el enunciado. Entonces la función de x viene siendo mi función original, que es 8 por n más 5. Hago una tabla con n, con su valor, con el valor multiplicado de g, que en este caso sería g de n, y con mi f de n. Vamos a ponerle f de n aquí mejor. Y aquí n también, para que sea más claro, que aquí no tenemos x. F de n. Vamos a ejecutar. Ahí se está conectando la máquina virtual de Linux, ya se conectó. Me dice que hay un error. Bueno, otra vez las librerías. Vamos a ejecutar las librerías para acá arriba. Hay un atajo de teclado que me permite viajar a líneas, pero no veo los números de líneas aquí. En el Jupyter original sí creo que, bueno, si están ejecutadas tienen un número de líneas. Está también. Voy a ejecutar el head. Y estas es las funciones que me dan. Aquí pueden ver que para 0, c de n no es igual a f de n. C por n no es igual a f de n. Sigamos viendo. Y aquí en el 5 veo que se hacen iguales. Ven. Esta es una de las condiciones que me pide aquí. Para la n0, esa es la condición que nos piden para esto, para encontrar este valor. Un valor en donde las dos se hagan iguales. Entonces puedo ver que debajo de este valor, g de n es menor que f de n, que es lo que dice el primer enunciado. Por ejemplo, f de n será mayor a c por g de n cuando n sea menor a n0. Entonces, si el n0 aquí es la posición 5, el n5, aquí veo que g de n, que viene siendo este, es menor a f de n, que viene siendo este. Ven, aquí es menor, aquí es mayor, menor, menor, menor y menor. Pero cuando supera el valor de n0, cuando n ya tiene un valor mayor que n0, o sea, tiene el 6, veo que este se vuelve en el mayor. La g de n se vuelve el mayor y la f de n queda atrás. Y eso cumple las dos condiciones que tenemos aquí de la Big O. No se quiere decir que es correcto, que es esta función, que es una ecuación lineal, se puede representar con una O de n, muy simple. Pero lo importante es que sepan estas dos condiciones. C es una constante que prácticamente se toma por tanteo, simplemente viendo la ecuación tú puedes definir una C para hacer tus pruebas. Y n0 es el valor donde se hacen igual las dos funciones, tanto g de n como f de n. Entonces, para valores menores de n0, f de n es mayor. Pero para valores mayores de n0, g de n va a ser la parte mayor. Tienen que tener eso en cuenta. Vamos a dejar esta bitácora hasta aquí. Bueno, vamos a ver la gráfica para terminar. Yo lo que hago aquí es que grafico las dos funciones, g de n y c de n. G de n y f de n. O sea, y podemos verlo un poquito más gráfico. La azul es la función normal, la primera, la 8n más 5, o sea, 8 por n más 5. Y vemos que aquí exactamente en un punto donde las dos se hacen iguales, que es el punto 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que viene quedando por aquí.
en N0. Entonces vemos que antes de ese punto la gráfica principal, la 8n más 5, era mayor. Ven, los valores aquí son mayores. Pero luego de este punto la cosa cambia y se vuelve mayor la g de n. Entonces cumple con las dos condiciones de la Big O. Puedo decir que f de n es una Big O de g de n. Entonces aquí vuelvo y repito la ecuación. F de n es menor que g de n cuando n es mayor que n0. Para el caso 5 y de C, que n0 es 5 y c es 9. Esto puede cambiar. Por ejemplo, en el caso 2 yo puedo cambiar estos valores. Puedo hacer un c que sea 13 esta vez. Y vamos a ver que el n0 me va a dar con 1. Por ejemplo, yo hago lo mismo que hice anteriormente. Tomo c, la guardo con el valor 13, creo la función g de n y la función f de n, la grafico. Bueno, hago un data frame usando pandas, hago una tabla, veo la tabla y veo que para n igual a 1 la función se hace igual, tiene 13 y 13. Y para valores menores que n0, que viene siendo ahora este 1, g de n es menor que f de n. O sea, g de n aquí es 0 y f de n es 5. Entonces se cumple esa parte. Y para valores mayores, entonces cambia la cosa. G de n se vuelve mayor y f de n menor. Y también cumple entonces con la condición de la Big O. Entonces lo que quiero decir con esto es que la parte C, la constante, puede variar demasiado. Entonces la puedo obviar también y decir solamente que la función es simplemente n. Simplemente la Big O viene siendo n, la lineal. Aquí lo grafico también. Veo que en la posición 1 son iguales. Anteriormente f de n es mayor y luego g de n se hace mayor. Pero viene siguiendo la misma gráfica lineal. Como podrán ver, es la misma gráfica lineal que viene siendo la principal. Y el caso también se aplica. Pero al fin y al cabo la constante la podemos obviar y dejar simplemente n. Una Big O de n, como vimos al principio. Esas son las dos condiciones que tienen que cumplirse para que una función sea Big O de otra. Vamos a dejar esta bitácora hasta aquí y seguimos con la siguiente bitácora.